mensaje de hoy está en 1 Corintios 2, del 1 al 5, es continuación de lo que el Señor nos ha venido hablando estos 15 días. Y Pablo habla aquí, le dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. ¿Está claro? Entonces ahí les empiezo a dejar una pregunta, que más adelante vamos a insistir en ella, pero ya que acabamos de leer esto, dice: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana. Y la pregunta de una vez la suelto: ¿de qué depende tu fe? ¿En qué está basada tu fe? Para que más adelante lo vayamos reflexionando. ¿Está bien? Se van haciendo esa pregunta. Vamos a hablar un poquito de lo que venía, el proceso que venía haciendo Pablo. Pablo le dice que ha hablado a los judíos. ¿Ustedes se acuerdan? Viene Tesalónica. Viene hablando a los judíos y viene hablando a los gentiles, ¿no es cierto? Entonces el mensaje que Pablo ha venido difundiendo, estuvo en Tesalónica, donde había mucho judío, y después pasó por Grecia. En Grecia sabemos que la cosa no estuvo muy agradable para él, y por eso llega a Corinto. Se puede decir debilitado, deprimido, decepcionado, quién sabe, con tantos problemas. Uno sabe cómo lo recibieron en Atenas, y llega a Corinto de pronto un poco decaído, y eso es lo que él refleja cuando está hablando. Dice: yo vine aquí muy animado, con palabras elocuentes, simplemente hablé fue antes con temblor con miedo y temblor. Entonces, ¿a quién les hablaba? A los judíos y a los religiosos, a los gentiles. Y uno dice: ¿por qué le hablaba a estos dos grupos y qué característica tenía cada grupo de estos? ¿Y por qué no tiene que ver con lo que no es casualidad que se venga refiriendo a esos términos? Y uno puede ver: el judío y el gentil son dos grupos de personas diferentes. Si algo tiene el judío es que es una persona religiosa. Su fe está basada en la religión. Ellos toda la vida han sido religiosos y en eso confiaban. Entonces uno ve que el grupo judío es un grupo religioso. ¿Quiénes son los religiosos? Vamos a mirar ahorita. ¿Qué es ser religioso? Y vamos a hacer un rápido resumen y eso nos puede también ayudar a nosotros en qué lado estamos, porque siempre tenemos en alguno de los dos lados estamos. ¿Quién es el religioso? El que quiere compensar con buenas obras sus metidas de pata, ¿cierto? Como dice: el que reza y peca, empata. Hay muchos así, y seguimos teniendo mucho así, esa mentalidad de nosotros de que si hacemos algo mal, entonces ese domingo vamos a la iglesia o empezamos a orar y para tratarnos de sentir bien, ¿cierto? Eso todavía está en nuestras mentes a veces, y eso es parte de la religiosidad. Hace esfuerzos para ser aceptado por Dios. Siempre hemos hablado de eso. O sea, todo el mundo, la religión busca una religión, es cómo le llegó a Dios y cómo le agrada a Dios. ¿Y el cristianismo qué es? Es Dios buscando al hombre, llamándolo y atrayéndolo. Son dos cosas completamente diferentes. La gente de por sí siempre ha querido buscar un Dios, por más ateo que diga, siempre quiere agradar a un determinado Dios. Y eso es la religión. ¿Quién es el religioso? El que cree que con obras de caridad se acerca más a Dios. Entonces hay gente que ni siquiera va a una iglesia, pero va a los orfanatos, va a las cárceles, va a los hospitales a hacer ayuda y se siente bien con eso porque eso le debe agradar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, de pronto su religión no es un grupo especial, sino su religión es hacer buenas obras, y así ese es su Dios. Básicamente su Dios está en los hospitales, puede estar en las cárceles o en los orfanatos, haciendo buenas obras de caridad, y eso es parte de su Dios. El que cree que sus sacrificios tienen la aprobación divina. Entonces, si me flagelo, si voy en Semana Santa o ayuno, porque eso es un sacrificio para muchos muy grande, entonces estoy en sintonía con Dios, y entonces el Señor me va a tener en cuenta y me va a ir bien la semana. Entonces ese tipo de sacrificios también son de tipo religioso.
El que cree que el tiempo va a borrar sus culpas delante de Dios. Perdón la E, pero... El que le piensa que con el tiempo dice, yo sé que la embarré, pero con el tiempo a mí se me olvida y se me pasa, entonces no pasa nada y el Señor se le olvida eso. Entonces ese tipo también es de tipo religioso y cada quien se va de pronto haciendo su inventario a ver si todavía tiene algo religioso. Cree que puede amar a Dios sin amar al prójimo. Eso también es religioso, dice, yo estoy bien con Dios, o sea, pero con la gente que se aguante o que me aguanten, ¿no es cierto? Eso es, mientras yo esté con Dios, es lo importante. Entonces, se agarra de cosas de la palabra, pero lo acomodan a sus intereses. Y por último, una séptima característica del religioso, no puede entender que Dios nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos. Entonces, es personas que tratan de hacer cosas simplemente por quedar bien, por agradar a Dios, y nos damos cuenta que Él nos ama por lo que somos. Somos sus hijos, los seres con el que siempre ha querido que se reconcilien con Él y que estén cercanos a Él. Eso es lo importante. Entonces, no es de hacer y hacer cosas para querer hacer bien. No, la idea no es que vengan aquí a hacer cosas, a practicar cosas o a quedar bien con la gente y con Dios, sino lo importante es lo que ustedes son donde quiera que sea. Eso es lo clave. Pero seguimos, como digo, a veces con una parte de religiosidad en nuestras vidas, queriendo agradar a Dios. ¿Hasta ahí queda claro la parte religiosa? Entonces los judíos todos tenían mucho de esto. Y a ese grupo de personas Pablo les habló, precisamente para quejar esa religiosidad. Ellos se sabían la ley de memoria, eran tratando de cumplir por agradar al Señor, haciendo sacrificios, haciendo todo lo que las ordenanzas decían, y decían la forma de agradar a Dios, pero en la vida rutinaria a veces no reflejaban eso. Y eso es ser religioso. Entonces los judíos eran un pueblo que se caracteriza por ser religioso. Y está la otra parte griega, que era considerado los gentiles. Y ahí es donde estamos en el escenario donde empieza aquí a hablar. Entonces, como les decía, en Tesalónica era una iglesia de ejemplo, pero había mucho de su auditorio era gente judía. Aquí la gente no es judía, en Corinto, es gente gentil, griega, con otra mentalidad muy filosófica. Ustedes saben que todos los grandes filósofos que conoce la humanidad estaban en ese momento, eran griegos, y era el sitio predilecto para ir a debatir los argumentos en qué pensaba y qué tenía en la mente. Entonces, el griego es el filósofo por naturaleza, y para el griego empezamos a ver unas características que él es lo que hablaba desde el principio del capítulo. Para el griego esto de la crucifixión de Cristo es una locura. Entonces la cruz es una locura, no es entendible. Dice, Dios no puede sufrir, no es lógico. O sea, ¿cómo así que un Dios quiera venir a la tierra, convertirse en ser humano, quitarse toda su omnipotencia para ser tan débil como un ser humano y querer sufrir? Eso no es lógico, ¿cierto? Dios no puede expresar sentimientos, o sea, Dios no puede ser una persona que llore, que sufre, que demuestre preocupación por el ser humano. Eso no puede ser un Dios. No le cabía en la mentalidad del griego. Y mucho menos que un Dios pueda morir. Porque Pablo está predicando que Jesucristo, que era Dios, vino a morir en una cruz. ¿Y a quién le cabe en la cabeza que un Dios, si uno lo considera sobrenatural y omnipotente, pueda llegar a morir? No es lógico. Y esa es la mentalidad griega. Entonces pasa lo mismo, uno discute con gente en la actualidad y quiere darle argumentos para que crean en un Dios que vino a morir a la tierra, y para esa persona no es lógica, sigue siendo griego y no aceptan esos argumentos. Y por último, ese filósofo no pone su confianza, pone su confianza en lo que sabe, en lo que entiende y lógicamente en lo que controla. Entonces, mientras él entienda las cosas, en eso confía. Él tiene unos conocimientos y de acuerdo a eso confía y controla ese pensamiento. Entonces dice, lo que no conozca, no puedo creer. Yo lo que no pueda ver, simplemente no creo. Y ahora vamos a ver los que creen en la cruz, a lo que se refería Pablo, diciendo que la cruz es el poder de Dios. ¿Cuáles son las características del que cree en el poder de la cruz?
Primera característica, experimenta el poder de la libertad. O sea, dice, yo soy libre, el Señor pagó un precio por mí, y ahora no soy esclavo de nadie, soy libre. Eso no, como digo, para el que tiene un pensamiento religioso, eso no es normal, que alguien que no haga nada por merecerse la libertad sea libre. Y el judío, el griego mucho menos, ¿cierto? Si uno, como así, todo tiene que tener un pago y uno tiene que pagar por eso. Entonces, no es lógico que pueda creer en el poder de la libertad como lo cree el que confía en la cruz. Experimenta el poder de la sanidad interior. ¿Qué quiere decir la sanidad interior? Como hemos hablado, por muy malo que haya hecho antes de conocer al Señor, Dios ya me perdonó. Pero yo tengo perdón de Dios, porque Él lo declaró así. Entonces, no solamente soy libre, sino que ya no estoy libre de culpa también. Eso es sanidad interior. ¿Qué otra característica tiene? Que ha querido experimentar una nueva vida, pero no sus propias fuerzas. O sea, yo no tengo que hacer nada porque es un regalo que el Señor me dio. Entonces no es en mis propias fuerzas que yo voy a tener la salvación. ¿Qué otra característica tiene? Los que saben esperar los tiempos de Dios. Ahí sí, ¿cierto? Cuando uno sabe que está en la voluntad de Dios, que no es de acuerdo a mis fuerzas, a mi voluntad, sino a la voluntad de Él, que es cuando Él quiera y como Él quiera, eso está uno confiado en el poder de Él. Dice, yo tengo unos deseos, pero no me afano de eso, ¿cuándo va a ser? Porque el Señor es el que tiene el control de esas cosas. Entonces me someto a la voluntad de Él. Y lógicamente para eso tiene que reconocer la voz de Dios. Uno tiene que, si está andando en los caminos de Él, sabe el Señor cuando le habla a uno a través de su palabra. Es una característica también de eso. Los que buscan pasar más tiempo con Dios. Dice, si yo sé que el Señor tiene control de todas las cosas y que por más esfuerzo que yo haga, pues no voy a lograr absolutamente nada porque todo depende de Él. Entonces, ¿para qué me esfuerzo más? Y ahí les pongo el ejemplo del tema del diezmo. Yo creo que el tema del diezmo lo hemos hablado muchas veces. ¿Para quién es lógico que el 90% rinda más que el 100%? ¿Me explico? Entonces, por eso, para el que confía en el Señor es fácil dar un 10%. Al que no confía en el Señor, sino en sus propias fuerzas, en su propio convencimiento, dice, no, pues que ese 10% me quedo sin comer, hace falta. Eso es la lógica. Pero tampoco es normal que uno dé el 10% porque me toca. ¿Me explico? Porque el religioso, el judío, dice, me toca dar el 10%, porque el Señor lo manda y no puedo pensar en otras cosas. Entonces, fíjense que ese es el pensamiento religioso y está el pensamiento filosófico griego que dice, eso no es lógico. El 90% tiene que rendir menos. Pero el que confía en el Señor y en el poder de la cruz, dice, con el 90% me alcanza y me sobra. ¿Me explico? Eso es un pequeño ejemplo de las diferencias de los tres campos. Y el séptimo, los que no se dan por vencido ante las circunstancias. El que confía plenamente en el Señor, de que, como digo, si sabe que el Señor tiene control de todas las cosas, a pesar de que llegue la cuenta de cobro, pues está tranquilo y confiado, ¿sí? Porque el Señor dice que va a proveer si yo creo en Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, básicamente, podemos resumir rápidamente los tres campos. Uno está siempre entre esos tres. No. Todos tenemos todavía parte religiosa, como digo, nuestra parte judía, nuestra parte gentil y nuestra parte de los que confiamos en el poder del Señor. Hasta donde uno va superando las otras etapas y se mete en esta solamente, requiere un proceso y una madurez. Y en eso vamos a hablar dentro de 8 días de esa parte de la madurez. Pero cuando uno empieza, tiene que empezar a reconocer eso para abandonar eso e ir adoptando las otras cosas. Entonces siempre hay una lucha entre la sabiduría humana, que veníamos hablando hace 8 días, y la sabiduría de Dios. Como decía, la sabiduría humana es por lo cual se rige el mundo, con todas sus políticas. Todos los días salen cosas, la publicidad nos invade y nos ataca todos los días, metiendo los estándares de vida que el mundo quiere y que no funcionan, nunca han funcionado. Entonces le hacen creer a la gente que si fuma usted es más hombre, ¿cierto? El hombre Marlboro, así cuánta gente no cayó en esa tentación, ¿no es cierto?
de que si se utiliza mal maquillaje, pues es la mujer más hermosa del mundo y todo el mundo va a tener la atención en ustedes, ¿cierto? Eso es lo que hace la publicidad, vender cosas que la gente no cree, venderle mentiras para que crean en eso. Y la gente cree en eso, ¿cierto? Y que si no le pega a los niños, pues van a ser mejores hombres porque no van a ser traumatizados. Y todas esas filosofías que nos empiezan a meter todos los días, y que pues, usted tiene que, la libertad de ir creciendo y usted se va definiendo sexualmente si es hombre o mujer, y todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Y la gente se lo cree. Y la gente pues dice, tiene sentido, para un tiene lógica. Y en ese mundo andamos llenos de bombardeando la parte de la sabiduría humana. Pero ¿quiénes son los encargados de llevar la sabiduría de Dios? ¿Quién le hace publicidad a la sabiduría de Dios? Los cristianos. Y precisamente si el mundo se mueve por la sabiduría humana es porque nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde, que es publicitar esa sabiduría de Dios, que está centrado en ¿quién? Decía, ¿sabes? La sabiduría de Dios es Cristo. Todo se fundamenta en Cristo. Entonces tiene que estar la de Cristo en nosotros para poder tener la sabiduría de Dios. Entonces, mire algunas cosas que se pasan cuando uno habla con alguien de la sabiduría humana. Dice, ¿de qué justificación me hablas? Yo no soy culpable de nada. O sea, yo no he hecho nada malo. Todo el mundo lo hace. Y todo el mundo lo hace, ¿está bien? ¿Sí o no? Entonces, ¿yo por qué necesito justificación? ¿De qué justificación me hablas? Porque justificación es eso, que Dios me perdona lo que yo he hecho mal. Y tengo que reconocer que soy pecador para que Él me justifique, ¿sí? Entonces cuando uno habla con las personas dice, ¿yo justificación? ¿Yo tengo que justificarme? ¿Hay gente peor que yo? ¿Se han oído de eso? Sí, claro. Yo soy buena persona, yo no cometo nada mal, yo no le hago mal a nadie, entonces no me hables de justificarme. Después de la santificación, que hablábamos la vez pasada también, hace 8 días, de eso está basada toda la doctrina. Dice, ¿de qué santificación me hablas? ¿Eso es el pecado? Eso es relativo, ¿sí o no? Pecado es relativo. Lo que para ti es pecado, para mí no es, porque como digo, eso lo hace todo el mundo y bajo qué norma dice que eso es pecado. Y por último, de la redención, que son los 3 aspectos claves de la doctrina cristiana. Yo soy libre. O sea, si redención es libertad, yo soy libre. Es más, al contrario, o sea, antes nos tenían esclavizado nuestros padres, la religión, todo nos tenía una cantidad de creencias. Ahora lo que se promueve es la libertad y yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana. Entonces, ¿de qué libertad me vas a hablar? Si yo soy antes, ya no voy a la iglesia, no tengo ningún compromiso con ninguna religión, ahora sí soy libre. ¿Sí o no? Es lo que se escucha ahorita. Eso para cualquiera genera confusión y división. O sea, las religiones, las doctrinas, las filosofías de las personas. Bueno, está la nueva era atacándonos por un lado, los gnósticos, todo el mundo queriendo tener ese elemento secreto donde descubrieron el agua tibia y dicen, ahora sí, aquí viene la verdad, esto es lo que la gente predica, yo tengo la verdad, esto es lo nuevo que el Señor me iluminó y la gente se va a experimentar todo tipo de cosas, creyendo que son libres. Entonces cada día hay más confusión entre las personas, cada día hay más divisiones, porque cada quien cree en lo que se le da la gana. Esa es la realidad. Y eso es lo que ha creado las religiones. Entonces, parte de la religión y parte de la filosofía que mueve a las personas. Y vuelve la pregunta, ¿en qué está basada tu fe? Es lo que termina diciendo Pablo. Él tiene claro en qué está basada su fe, pero nosotros tenemos claro qué es lo que está basado en nuestra fe. Porque traemos un concepto religioso y nos aferramos a muchas cosas religiosas. Tenemos conocimiento por experiencia que hemos vivido en el mundo y creemos en ciertas cosas. Pero muchas de esas cosas se nos caen. Entonces el que es religioso va porque le gusta la palabra de ese predicador, la forma que lo explica, pero el día que el predicador la embarró, su fe se le cae. La gente yo conozco personas que han tenido fe en ciertos curas y cuando sale la noticia pederastra y ya no saben en qué creer. ¿Sí o no? Pasa, en un lado de las religiones, el pastor que roba la plata, porque esa es la fama, que los pastores roban la plata. El día que le encuentra un desfalco, hasta ahí llegó su fe.
Y cuando las doctrinas de hombres, que todas fallan, ¿cierto? En la economía, en todas las áreas han fallado todos los seres humanos, entonces hasta ahí llega la fe también en eso. ¿Usted tiene fe en el dólar? Entonces el dólar se cae, se sube y de acuerdo como está el dólar, están ustedes tranquilos, ¿cierto? Así pasan estos días que se ha disparado el dólar y que se ha caído y la gente empieza a sufrir porque se sube. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En esas cosas que el mundo dice o en la palabra del Señor? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el asunto que Pablo toca aquí? Dice, mire, yo llego aquí con temblor y temblor. O sea, dice, el gran Pablo llega con temblor y temblor. Dice, yo no vengo con elocuencia, que lo podía hacer una persona que estaba oculta, pero una persona que precisamente no tenía mucha gracia entre la gente. Y él mismo dice, yo no les hablé con elocuencia, no les hablé con palabras bonitas. Aquí le tengo la solución para sus problemas, que es lo que la gente vende. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Ir a un sitio donde poner su fe en alguien que le diga que le tiene solución a los problemas. Como dicen los encantadores, ¿no es cierto? Aquí le tengo la solución, eso es lo que venden en las calles. Los encantadores de serpientes. Usted sufre mal de amores, aquí le tengo el remedio, ¿cierto? Usted sufre problemas económicos, aquí se lo tengo, ¿cierto? Y la gente pruebe y pruebe. Entonces le puede empezar a funcionar y dice, uy, esto sí le creo. Pasa, es normal, o sea, la gente dice, me duele las rodillas, y le dice, si usted combina el orín con un poquito de miel, le echa y se lo toma o se lo enjuaga, y la gente dice al otro día, oiga, estoy bien, ya no me duele la rodilla, y confía en eso. Pero a los 15 días le empieza a doler, y entonces ya como que esta vaina no funciona, entonces ya perdió la fe en eso. Y así es en todo, ¿cierto? Entonces, así se basa nuestra vida muchas veces, y creemos en eso. Y por eso dice, mire, el evangelio no se vende. El evangelio no es para encantadores, para la gente elocuente. Nosotros somos embajadores del Señor. ¿Sí? ¿Qué hace un embajador? Defender la palabra, ¿no es cierto? Defender a quien representa. Pero tiene que reflejar lo que representa. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Gálatas 6:14. Vamos a la palabra. Hablamos precisamente, terminamos la vez pasada, hace 8 días, de la jactancia, que de pronto se malentiende un poquito con la falta de humildad, pero dice, lo único que uno se debe jactar es de conocer al Señor de Cristo. Dice, en cuanto a mí jamás se me ocurre jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y la vez pasada decía lo mismo, o sea, yo lo único que me jacto y me glorío en que Dios se glorifique con lo que hago. Esa es la función de uno como predicador, como compartir la palabra, que la gente glorifique al Señor. Cuando uno lo hace para que la gente lo mire a uno, hasta ahí llegan las cosas. ¿Me explico? Cada uno se sorprende a veces como, yo digo, ¿por qué siguen viniendo? ¿Sí? Yo hace 8 días escuchaba la charla y yo decía, oiga, mis charlas no me gustan para nada. Y yo no sé por qué a la gente le gusta, o sea, digo, es el poder de la palabra del Señor, ¿sí? Y digo, qué bueno que sea por eso, pues no sea por el gusto de uno, ¿me explico? Ni por la elocuencia de uno. En eso sí está basado, y eso es lo que Pablo hacía, lo que Dios permitía que Pablo pasara por esos bajonazos para que la gente no confiara en él. Mire lo que dice en 2 Corintios 2, 14 al 17. Que aquí está la clave del ministerio. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Y aquí quiero aclarar eso. Fíjese que no es que uno deje todas las cosas a Dios y no se prepare en lo que tenga que hablar. Él dice, la fragancia del conocimiento se da, hay que dejarlas por todas partes, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos más que los que trafican con la palabra de Dios,
Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de que somos. ¿Cuál es la función de uno que se para aquí? Decir lo que el Señor dice. ¿Sí? Péguele a quien le caiga, como dice cáigale a quien le caiga la pedrada. Si uno se pone a pensar, es que no digo esto porque de pronto la persona se siente mal, pues de malas. Ni para exaltar a las personas para que se sientan bien, para que se sientan cómodas. Esa no es función de uno. Uno dice simplemente comparte la palabra y el Señor haga la obra en cada uno de ellos. ¿De qué se puede uno jactar? ¿De conocimiento? ¿De que ya sé mucha Biblia y entonces me la sé todas? Para nada. Decía Pablo como tal, llega humildemente. Sí, eso es lo que él dice. Y uno dice, ¿por qué Pablo era así? Era una persona con conocimiento pleno, con los mejores maestros de entonces, los mejores cargos que podían existir en la humanidad. Tenía los privilegios que no cualquiera tenía. Como digo, en este momento aquí hay universitarios. ¿Saben qué porcentaje de la población es universitaria en el mundo? No llega al 5%. ¿Sí? Y por eso hay muchos universitarios y pasan a la universidad que se llenan de conocimientos y salen y se creen. A mí me pasa con los estudiantes que formamos, que pagan por nuestras oficinas y se gradúan y después ni lo voltean a uno a mirar y no lo conocen a uno y ¿este qué le pasó? O sea, se les da el título de doctor, se transformaron y ya no nos ha pasado, pero muchas veces y con gente que hasta a veces va a las iglesias y apenas le dan el título de doctor, ni vuelve a la iglesia, ni lo vuelven a uno a ver, ni nada, y uno dice, ¿y estos? Eso es lo que, por eso los médicos son medio dioses, porque se sienten así. Eso es lo que pasa con los títulos profesionales. Se llenan supuestamente de conocimiento y se crecen mucho. Y digo, ¿de dónde vienen? La pregunta es, y es algo que todos debemos hacernos, que tiene que ver con lo que estamos hablando, no es aislado. Es hacerse la pregunta, ¿de dónde te sacó el Señor? Porque es que rápidamente se nos olvida cómo éramos antes. Y la parte religiosa hace eso. ¿Me explico? Dice, ahora somos cristianos. Y nos pasa, ahora somos de mejor familia. Porque ahora somos de la familia del Señor. Entonces los mundanos esos. Entonces no me junto con esa chusma. Ahora no me junto con esa chusma porque son chusma. Fíjate cómo nuestra parte religiosa a veces se mete en eso. Y nos sentimos superiores a eso. Entonces podemos hablar con autoridad y la gente se transforma porque ahora son hijos de Dios. Y humillan pecadores, inmundos, ¿cierto? ¿Se han oído eso? Y uno dice, Pablo no lo hizo porque dice, ¿de dónde me sacó el Señor? Yo era perseguidor, yo era un asesino de cristianos, ¿cierto? ¿Con qué cara me voy a venir a hacer ínfulas de que soy mejor que los demás? Y él dice, yo llegué aquí con temor y temblor, me temblaban las piernas para hablarles a ustedes. Hablaba con gente filósofo que tenía conocimiento, pero no era por eso, sino porque él sabía que dependía del Señor, que si él hablaba algo por fuera de la voluntad del Señor, pues tenía también sus consecuencias también. Y cada vez que uno le para aquí al frente, tiene que tener temor y temblor de lo que dice, porque puede llevarlo a la gente a la condenación, ¿cierto? O a la salvación. Eso es parte de la función que uno ejerce aquí cuando se para al frente. Miren lo que dice el Salmo 100, lo que dice el Salmo 100.3, versículo 3 de Salmo 100. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y uno dice, ¿quién decía esto? ¿El rey David? ¿Sí? Uno dice, mire, lo dice un hombre que sabe de dónde venía. Él no era hasta un mal pastor de ovejas. Podía haber ganado a Goliat, ¿cierto? Podía haber hecho muchas cosas, pero él dice, mire, no somos absolutamente nada. A veces se nos olvida que nosotros no nos formamos ni nosotros mismos. La gente a veces se para con una ínfulas de una vaina, como dice, ¿quién lo creyó? ¿Quién lo creó? O sea, ¿me explico? Ayer oía una de esas canciones, ¿cómo le llaman de eso? De despecho, y que le decía a la mujer, a ti no te pudo haber creado un Dios, o sea, si Dios, yo no creo que Dios haya querido crearte a ti, o sea, yo creo que tuvo buenas intenciones, pero
Pero tú en el camino te torciste, ¿sí? Y todos, por muy buenas personas o malas personas, todos nos creó Dios. No nos creamos absolutamente nadie nosotros mismos. ¿De qué nos creó? De la nada. Dice que éramos polvo. Esa fue la realidad. Entonces, ¿uno de qué se cree? Y eso es algo que uno tiene que recordar siempre: ¿de dónde vengo? ¿Quién me creó y a quién le sirvo? En todas las áreas de nuestra vida. Eso que nos hace que dependamos del poder del Espíritu Santo. Cuando uno entiende que no somos absolutamente nada, que tenemos que depender de alguien. ¿Sí? Les voy a compartir ahorita algo de mi devocional. Aquí lo tengo a la mano. No lo traía así, pero de verdad que es... aquí no me va a salir aquí. Bueno. Básicamente, ¿qué decía? Decía, cuando uno ve la creación, reconoce la grandeza del Señor, ¿no es cierto? Cuando tú te sacas de un problema, puedes reconocer el poder de Dios, ¿cierto? Pero cuando tú entiendes que tú eres salvo y que vas a estar toda la vida por Él, en ese momento lo adoras. ¿Me explico? O sea, ustedes pueden estar en un barco y pueden ver la hermosura del mar, de los cielos y toda cosa, pero empieza a ver la tormenta. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué nos dice esto? Hablando de la parte griega, y es lo que le está hablando a los corintios. Es bueno tener conocimiento, ¿cierto? Creer que no la sabemos y tratar de cada día tener más y más cultura, más conocimiento en diferentes áreas. Pero no podemos depender de ese conocimiento. ¿Me explico? ¿Qué era lo que pasaba a los griegos? Ellos creían y estaban confiados en sí. Mire, un ejemplo tan básico como eso. Yo pongo una batería a cargar y creo que está cargando. ¿Sí? Pero de pronto no se carga. Se supone que uno dice, el conocimiento le dice a uno, si pone una batería ahí a cargar, debe cargar. Pero de pronto no carga. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el conocimiento? ¿Está errado el conocimiento? No, pero no puedo confiar en ese conocimiento. En cosas tan básicas que uno cree que están bien. ¿No es cierto? Pero no por eso voy a amargarme y a dañar la relación con Dios por eso. Tengo que confiar en ese Dios. Si Dios no permite que se cargue, pues no se carga. ¿Me explico? Un propósito tiene con eso. Entonces, todo, por más que uno crea tener el conocimiento de la palabra, no basta con eso. No estoy diciendo, y dice, ¿la fe viene por qué? Bueno, ¿oír qué? La palabra. ¿Me explico? Pero no quiere decir que no se necesita ese poder para hacer que esa palabra transforme a las personas. El que tiene el poder de convencimiento de las personas es el Espíritu Santo, y ahorita vamos a mirar eso. ¿Sí o no? No simplemente por conocer la palabra. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, por más que explique y explique, si el Señor no quiere que la gente se convenzca, no se va a convencer. Y ahí viene la pregunta que uno debe hacer. ¿El Evangelio marcó tu vida? No es para que lo contesten ustedes. Eso es una evaluación que cada quien se atiene a hacer, ¿sí? Porque lo importante es que la gente puede tener mucho conocimiento, puede saberse la palabra de pies a cabeza, pero hubo un cambio en la vida. O sea, ¿sí sienten ustedes que la palabra haya cambiado radicalmente la vida de ustedes o no? Porque pueden llenar, digo, aquí podemos venir cada 8 días, podemos reunirnos todos los días de la semana y llenarnos de conocimiento, pero si no hay cambio en la vida de las personas, hemos perdido el tiempo. Mire, estamos por cumplir, creo que 4 años de estar reunidos. Este mes que empieza. Bueno, algunos de ustedes más que con otros, pero unos nos visitan más frecuentemente, otros no, pero igual, llevamos casi 4 años recibiendo palabra. Y de pronto ha mejorado el conocimiento en muchas áreas, pero si no ha habido transformaciones, de nada sirven. ¿Me explico?
¿De qué sirve afuera ir a discutir temas teológicos? Hablar de Tesalónica, hablar de Corinto, ya saben dónde queda geográficamente. ¿Y qué? ¿Me explico? El que evalúa precisamente si ha cambiado o no son las personas de su entorno, allá en la calle. Para mí todos de pronto aquí no nos damos cuenta si han cambiado o no, nos vemos cada 8 días, ¿sí? Pero la gente que no los ve en los últimos 4 años y de pronto los ve hoy, ¿verán a alguien diferente de hace 4 años? O diferente a cuando usted se cambió, escuchó la primera vez la palabra del Señor y se entregó. Me pregunto yo, ¿verán a alguien diferente? Los compañeros de colegio que no se han vuelto a ver de pronto por años y los encuentran ahora, o son los mismos que antes decían, ay, tú no has cambiado nadita, ¿sí han oído eso? A veces lo dicen por quedar bien, pero a veces es honesto que le dicen, está igualito, se comporta exactamente igual que hace tantos años, ¿o no? Y eso es muy preocupante y muy triste, porque la gente dice que ahora sí es nacida de nuevo, pero siguen con la misma malla de toda la vida. Y eso es lo que uno debe preguntarse. Aquí no venimos a llenarnos de conocimiento. Aquí venimos humildemente a ser transformados cada quien. Entonces eso no es demostración. Perdón, hablaba, Pablo que él hablaba como una demostración de lo que era la palabra. Que es la demostración precisamente del término original es un término que utiliza una prueba legal presentada ante la corte. Uno cuando llena una prueba ante la corte es para decir, mire, esto es la verdad, esto es verdadero y aquí está una evidencia, ¿sí o no? De ahí viene la palabra demostración. Precisamente la palabra de Dios es para demostrarla. ¿De qué? De que sí ha habido transformación en la vida de las personas. Y miremos en 1 Corintios también 6 al 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. ¿Sodomitas y saben qué es? ¿Sí? Homosexuales. ¿Sí? Eso se quiere referir al pecado que practicaban en Sodoma, que era la homosexualidad. Entonces dice, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Esa gente no heredará el reino de Dios así el mundo diga lo que diga, que eso es normal, que eso, ¿sí? Pero le dice, ustedes eran así. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ya no lo eran. Había habido una transformación. Ellos demostraban que eran hijos de Dios. Así no conocieran mucho la palabra. ¿Me explico? A pesar de que, como decíamos al principio, es una iglesia que conocía de palabra, que conocía de dones, tenían todos los dones, pero lo que verdaderamente identificaba que ellos eran hijos de Dios, diferente a los filósofos de ese entonces, que se las sabían supuestamente todas, era que habían dejado de hacer las cosas que antes hacían. Esa es la clave. ¿Me explico? Por eso decía, ustedes tienen que ser imitadores, que eso es clave. En 1 Tesalonicenses 1:6, miremos al ejemplo de la iglesia tesalónica que hablamos hace unos meses, que era ¿por qué era esta iglesia admirada? Porque decía, ustedes se hicieron imitadores nuestros. ¿De quién? De Pablo, precisamente. Y del Señor. Cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Entonces era una iglesia que era imitadora de lo que habían aprendido y visto en Pablo. Pero ellos eran imitadores ¿de quién? Del Señor. Pero de todos modos lo dejaba claro. Dice, mire, ustedes tienen que ser imitadores de mí, confiar en mí, ¿qué es esto? Pero tiene que ser siempre y cuando yo sea imitador del Señor. Porque uno no puede confiar en mensajeros, sino tiene que confiar en quien manda el mensaje. ¿Me explico? Uno aquí no se para hablar en nombre propio, venimos a hablar en nombre del Señor, hablando lo que el Señor dice. Y la clave es eso, uno debe confiar en el Dios, más no en el mensajero, porque acostumbramos a poner los ojos es en la persona que trae el mensaje, cuando lo importante es confiar en el que creó el mensaje. Sin embargo, somos modelos. 1 Tesalonicenses 1:7, mira el versículo siguiente.
El versículo siguiente dice, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes. ¿Ven? Estos que creyeron en el mensaje y que eran imitadores ahora se convertían en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Fíjense hasta dónde llegaba el testimonio de estas personas, hasta dónde llegaba la transformación, y la gente hablaba de esta gente, era de una manera, como dicen, eran estafadores, era todo esto, ahora no lo son. ¿Por qué pasó eso? Así no conocían la palabra, como decía, así nos hablaban de la palabra. La gente veía una transformación que deseaba. Todo el mundo desea ese tipo de transformación, pero si no la ve, ¿en quién cree? Una palabra que no es efectiva, que no tiene fuerza de nada, no tiene poder de transformar a las personas, no sirve de nada. Entonces esta gente veía la transformación de las personas y decía, por eso creo ahora no hay ni siquiera que hablar, simplemente el testimonio hablaba por sí solo. Entonces, como digo, esto es de demostración y no es de explicación o de información. Entonces, como digo, aquí nos podemos llenar de información, pero eso no demuestra que ustedes sean cristianos. Podemos explicar de mil maneras la palabra para que la traten de entender y pueden llegar a comprenderla y a entenderla, pero si no hay transformación, no hay demostración de que la creyeron, de nada sirve. ¿Me explico? Y eso es lo que tratamos de hacer. No podemos hacer ni tratar de entender como los griegos, ni simplemente venir aquí por religiosidad porque me toca venir. Mientras no mostremos los frutos de eso, pues de nada sirvió todo el proceso. ¿Me explico? Entonces, como dice, cambio de Dios, cambio de vida. No puede uno decir que creemos en Dios vivo después de haber creído en tantas cosas muertas que no sirvieron de nada, y decir que cambiamos ahora a creer en un Dios vivo y no pase nada. O sea, si no tenemos una vida abundante, de un Dios abundante y con toda la vida, ¿será cierto que cambiamos de Dios? ¿O seguimos con otros dioses todavía aferrados? No digo, simplemente la pregunta de eso es la cuestión económica. Si uno tiene nuestro Dios es el dinero, o el Dios mamón, como dicen, y confiamos en el dinero, el día que acaba el dinero, pues viene la angustia, viene la falta de fe y se nos viene el mundo encima, ¿cierto? Pero si creemos que Dios es el Dios, el dueño de todo el dinero y de todas las cosas, ¿seguimos tranquilos? ¿O seguimos confiados de que se acabó la plata y entonces vienen los problemas? Ahí empieza uno a decir, pero es que si no tengo plata, ¿sí o no? Yo le digo, siempre tenemos un pie a veces de un lado, un pie en el otro. Pero si seguimos tan preocupados como el resto del mundo el día que acaba la plata, pues tenemos el mismo Dios los que no confían en su fe. Es el mismo Dios, ¿o no? Igual los que siguen pensando en la inmoralidad sexual o en las cosas y no nos metemos en el modelo del Señor, pues seguimos con el Dios de ellos. Entonces, como digo, si no podemos decir que cambiamos de Dios y no tenemos cambio de vida. Primera Tesalonicenses 1, 8, 9 ahí adelantico también dice: partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe. Vuelvo y repito, no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Es el único vivo y verdadero. Era una demostración tesalónica, como digo, venía de una iglesia que decía, yo no tengo que hablar a nada, no tengo que darles conocimiento, porque al contrario, es una iglesia que ha dado testimonio de todas partes, que tenían problemas, muchos problemas, que eran perseguidos, muy perseguidos, pero la fe seguía firme porque tenía un Dios fiel y verdadero. Tenían pobreza en muchos aspectos, limitaciones, y aquí está una iglesia que tenía todo, conocimiento, palabra, habían estado con Pablo año y medio, tenían de todo. Y estaban llenos de problemas, de divisiones, de pleitos, porque su conocimiento, sus filosofías que tenían en la cabeza les impedían vivir la vida que Dios quería que tuvieran.
Entonces, eso va mucho, vuelvo y repito, a los universitarios que se llenan de tanto conocimiento y de tantas cosas en las universidades. Y como dicen, la universidad es habitualmente el cementerio de los hijos de los cristianos. Porque ya salen y creen que ahora sí tengo conocimiento y sé muchas cosas y entonces pongo en duda la palabra del Señor. Entonces pasa en la vida que uno crece con los que hemos nacido en hogar cristiano, vamos a una iglesia por tradición y nos volvemos religiosos. Llegamos a la universidad y nos presenta una cantidad de pensamientos y decimos, este como que tiene razón, este también, este no sé, este sí como que no sirve, y empezamos como a destruir y después decimos, oye, como que lo que yo creía no era tan cierto, entonces dejo de creer. Y cuando pasan los años se dan cuenta que los conocimientos no les sirvieron para nada y vuelven a los fundamentos y ahí es cuando dicen, ¿le creo al Señor o no le creo? ¿De verdad tenía razón mis padres? ¿Era verdad lo que me decían ellos? Pero en ese ya pasó un lapso de tiempo donde cometieron muchos errores por culpa de esa religiosidad y ese conocimiento. Y lo único que queda de verdadero es lo que decía la palabra. Y es cuando le toca a uno rendirse otra vez, bajar los humos, entender que no sabe nada y volver a humillarse delante del Señor. Y es cuando Él dice, venga para acá, ahora sí te voy a mostrar mi verdadera sabiduría. ¿Me explico? Dice, si tu vida es reflejo de tu fe y tu fe ahora está depositada sobre algo o alguien totalmente diferente, tu vida debe ser totalmente diferente. Me gustó esa frase que habla precisamente de esto. O sea, nosotros no podemos decir que creemos un Dios vivo, todopoderoso, si seguimos viviendo como siempre hemos vivido, confiando en las cosas que siempre hemos confiado, ¿cierto? Tiene que haber transformación. Si no hay transformación, de nada ha servido, por más conocimiento que haya adquirido, por más que haya seguido por años a una iglesia. Si no ha habido transformación, no ha servido absolutamente nada. ¿Y esto cómo se demuestra? Dice, la fe, energizada por el amor, libera el poder de Dios para transformar vidas. Mire, la fe es algo que uno no puede explicar, como les decía. No cabe en el racionamiento de nadie. Con cualquiera que ustedes hablen, seguramente no van a aprender ustedes por qué tienen fe en algo que supuestamente fue débil, que fue crucificado en una cruz, que aparentemente ante muchas religiones nuestro Dios es un Dios perdedor porque se dejó colgar, ¿no es cierto? Que no creen en la crucifixión porque eso no es factible científicamente, no hay explicación científica para eso, entonces no creen en eso. Donde muchos también van a encontrar muchos religiosos que van a decir, yo nací en una religión y esta es la religión verdadera y no me importa lo demás, porque no conocen nada tampoco. Entonces se van a otros temas que no tienen, son ignorantes de todo, pero hacen caso, ¿sí? Y otros que conocen todo, pero no creen tampoco en nada. Y nosotros decimos, yo ni sé ni entiendo, pero creo. Y eso dice, ¿cómo? ¿Usted cómo puede creer en algo que no lo conoce? Eso es la fe. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que me hace poder convencer o poder ser instrumento del Señor más bien para convencer a la gente? Porque nosotros no convencemos a nadie. Es el amor que nace de nosotros. Sin amor, dice, de nada sirve la fe. ¿Me explico? Usted no amaba antes a su enemigo, ahora lo ama. Y no digamos enemigo, no amaba a su vecino porque le caía gordo, porque hacía mucha bulla, ahora lo ama. No ama al que está en la calle porque es mal conductor, porque es un mototaxista, porque mil cosas por las cuales no lo ama y ahora lo ama. O al padre o a la madre que le hizo daño, no lo amaba y ahora lo ama. O sea, todo tiene que estar amplificado en el amor, porque es lo que el Señor nos mandó a hacer. Ese fue el mandamiento que Él nos dio. Si no hay amor, no hay nada. ¿Sí? Puede hacer milagros, puede hablar en lenguas, puede alabar todos los días aquí, pero si no hay amor, de nada sirve. ¿Quién es el que potencializa el amor, la fe? El amor.
Es lo único que transforma, es el único testimonio que podemos hablar nosotros de que hemos sido transformados. ¿Ve? Si usted no ayuda a la gente porque está aferrada al bolsillo y de pronto no le alcanza, está confiando en su dinero, no está mostrando amor. Todo lo que el Señor nos dé es para poderlo manifestarlo en amor. ¿Me explico? Juan 16:8. El versículo dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién es cuando Él venga? El Espíritu Santo está hablando de Él. Jesús decía, cuando Él venga los va a convencer. Como digo, la carga nuestra no es convencer a las personas. Nuestro trabajo es simplemente dar testimonio, imitar al Señor y ser embajadores de Él. Ese es nuestro trabajo. No es ni siquiera ir a un instituto bíblico o una universidad cristiana y llenarse de conocimiento. Nuestro trabajo es simplemente mostrar una vida que represente al Señor en que creemos. Ese es nuestro trabajo. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Usted tiene que ser buena esposa, buen esposo, buen hijo. Esas son cosas que se van dando por una transformación suya. ¿Sí? No puede ser una carga, no puede ser en sus fuerzas. Simplemente el Señor va transformando y nos va haciendo buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, así, nos va transformando. Pero eso no sirve para convencer a nadie. ¿Me explico? No haga las cosas porque a ver si así se convence, así se convierte. No, usted lo que tiene es orar para que el Señor tenga misericordia de esa persona. ¿Sí? Usted simplemente tiene que hacer lo que le corresponde hacer, que es amarlo. Pero el convencimiento y la transformación solamente viene del Espíritu Santo. Eso es importante que lo tengamos claro. Y terminamos con esto. Romanos 1:16. Que es claro que lo tengamos siempre presente este versículo. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Mire, el Evangelio es poder. No es por quien lo comparta. Al contrario, nosotros muchas veces que lo compartimos nos volvemos piedra de tropiezo para muchos. ¿Sí? Si permitimos que la gente ponga nuestra fe en nosotros. ¿Sí? El poder del Evangelio simplemente es compartir la palabra. Así hable mal, así sea ñato, boquineto, lo que sea, usted comparta, mande mensajes si no puede hablar. Para mí es sorprendente muchos testimonios que he recibido de gente que, sobre todo a mi esposa, le gusta enviar los devocionales que nosotros mandamos. Le llega y empieza a sonar a todo el mundo que le manda. Y hemos oído testimonios de gente que le llega a eso y dice, me llegó en el momento preciso, necesitaba esa palabra y me está transformando, me está haciendo formar. Y nadie le habló, simplemente le llegó un mensaje de WhatsApp. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Mi esposa o el que primero lo mandó o el internet o el chat? No, fue la palabra que iba allá y le habló en ese momento preciso. ¿Me explico? Todo lo podemos hacer, no hay que hablar de la boca. De nada sirve, perdieron el tiempo. ¿Entienden? Ustedes no valen por lo que hagan acá, no vale porque vengan cada 8 días o vayan a cualquier otro sitio. De nada sirve eso si no hay otra formación en ustedes.